Buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, en sus decretos de necesidad de urgencia 260 del 20 y posteriores, donde se determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y las acciones que en consecuencia determinó la Universidad Nacional de La Plata, en su resolución 667 del 20 y resoluciones ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura, determinado también en consecuencia del contexto mencionado en la resolución 106 del 20, teniendo en cuenta también el reglamento de proyecto final de carrera y sus anexos de condiciones específicas que establecen la modalidad y contenidos de evaluación del proyecto final. Vamos a dar inicio a la defensa del proyecto final de carrera del estudiante Paula Urrutia, estudiante del taller vertical número 3, que desarrollará el tema Escuela Dardo Rocha, Normal 2, Identidad Educativa y Revalorización. Esta defensa será realizada en modalidad virtual por videoconferencia. Voy a presentar a continuación los miembros de la comisión evaluadora que actuarán en esta defensa, que estarán integrados por los profesores del taller vertical número 3, el arquitecto Fernando Gandolfi y la arquitecta Ana Ottavianelli. Como profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Agustino Olivieri. Como profesora invitada por el área de comunicación, la arquitecta Fabiana Carbonari. Y como profesores invitados por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, por la asignatura procesos constructivos, el arquitecto Santiago Weber, y por la asignatura estructuras, el ingeniero Ángel Maidana. En mi carácter de secretaria académica de la facultad, doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión, como así también de la estudiante, y ya a continuación iniciará con su defensa. Así que, Paula, cuando estés lista, Genial, empezás. perfecto. Bien, Gracias. gracias a vos. Bueno, buenas tardes. Voy a dar inicio a la presentación de mi proyecto final de carrera, el cual se inserta en el edificio educativo de la Escuela Normal 2 Dardo Rocha, una de las escuelas fundacionales de la ciudad de La Plata. Lo tomé como una obra significativa, ya que conserva las características originales de su fundación, y entiendo su revalorización como un desafío. Voy a buscar, a través de un proyecto de adhesión, resolver los principales conflictos que esta preexistencia plantea, y vamos a ver a continuación. Bien, la Persistencia se ubica en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires y principal centro político, administrativo y educacional. Nace como una ciudad planificada, bajo las ideas del higienismo, con su cuadrado perfecto, sus diagonales y un sistema de plazas cada 6 cuadras. Un eje histórico fundacional en el que se inscriben los principales edificios gubernamentales y un sistema de edificios educativos en los que se buscó el equilibrio en su distribución, ubicándolos de manera perpendicular y equidistante a lo largo del eje histórico fundacional. Dentro de esta trama se encuentra mi edificio, la Escuela Normal 2, en una manzana triangular comprendida por diagonal 78, calle 5 y calle 57. Y podemos ver las relaciones que se generan con la ciudad por su proximidad a las avenidas, la accesibilidad a través del transporte público y la proximidad de distintos sectores verdes. Bien, la escuela fue fundada en 1890, proyectada por la Dirección General de Arquitectura, con la participación del arquitecto Carlos Alfel. Es una de las obras pertenecientes a una tipología llamada Escuelas Palacio, un prototipo de arquitectura escolar que se usó durante la época fundacional y que también utilizó Carlos Alfel. Podemos ver cómo se desarrolla en base a un gran patio central que presenta un eje de simetría, el cual proyecta hacia sus costados equidistantemente los grandes cuerpos centrales en los que se iban a ubicar los dos edificios planteados para alumnos de ambos sexos, pero que iban a estar separados en edificios autónomos. Y por otro lado también en las esquinas las viviendas de los directores. Se plantea en base a un módulo de aula de 10x5, que presenta 4 ventanas por aula para lograr un buen acondicionamiento. Y otra de las características que podemos encontrar en las escuelas Palacio, la vamos a ver en el Liceo Víctor Mercante, otro de los colegios fundacionales, tanto como una tipología clásica de patio, un cuerpo central que tiene las funciones directivas y unas salas laterales con los salones de clase, un pórtico monumental con un frente clásico y el resto de la fachada mucho más austera, y una arquitectura exenta de manzana de ocupación perimetral y de poca altura. Bien, para realizar el trabajo tuve como referentes a la Escuela Manuel Belgrano de Pirineos en Córdoba por el gran espacio central que se genera bajo la cubierta,
a la Escuela de la Pena de Bordacaray en Buenos Aires por el tratamiento de su cubierta y el ingreso de luz cenital, y a la Escuela al Aire Libre de Duker en Ámsterdam por la relación que mantienen las aulas con las terrazas al aire libre y por el concepto de la educación al aire libre. Es importante al abarcar un proyecto educativo preguntarnos cómo influye la arquitectura en estos procesos, ya que la escuela es, en muchos casos, el primer edificio de escala no doméstica que habitan los chicos, y por lo tanto una nueva experiencia, tanto arquitectónica como emocional. Estas experiencias se desarrollaron desde un principio bajo un modelo tradicional que entendía la educación como la transmisión de un conjunto de conocimientos en donde los alumnos eran receptores pasivos y el rol protagonista recaía sobre el educador. Estos conceptos fueron avanzando y actualizándose en base a la crítica principalmente del modelo autoestructurante o nueva escuela, que centra el interés en el niño y lo ubica como un sujeto activo en el desarrollo de sus capacidades. Cambiar estos modelos pedagógicos incluye también modificar las relaciones que se generan adentro del aula, proponiendo para todos los chicos una nueva arquitectura que sea capaz de ser flexible para que cada alumno pueda apropiarse de ese espacio y generar nuevas interacciones con el lugar. Es importante también planificar el edificio no solo como un ámbito de aprendizaje, sino como un ámbito de socialización, entendiendo que es necesario plantearle a los chicos lugares de permanencia dentro del colegio, tanto para los recreos como para las horas libres, para que todos los chicos puedan sentir al colegio como un lugar propio. Entonces, dentro del programa se va a planificar espacios, tanto en planta baja, con mesas bajas de descanso, relacionadas a la cercanía al buffet y al patio; en planta alta, mesas altas de trabajo, relacionadas por su proximidad a la biblioteca y a las aulas; y en el subsuelo, con un lugar de exposiciones y mesas de espera para el uso del auditorio. Y entender al colegio no solo como un edificio cerrado, sino como un espacio público abierto a la comunidad que pueda permitir su uso independiente durante los días que no es utilizado por el colegio. Entonces, a partir del cierre del bloque de aulas, se permite el uso independiente del resto del edificio para que la escuela vuelva a ser un referente dentro de la comunidad. Bien, comencé analizando las principales tipologías de la preexistencia, como por ejemplo que hoy en día se encuentra sobrepasada en sus capacidades. Entonces, planteo, en base a un programa de necesidades, la reubicación de parte del programa en la nueva intervención. Y por otro lado, debido al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento en general, se ve también afectado el edificio, por lo que se plantea también la restauración de distintas tipologías, como por ejemplo el daño en los muros perimetrales, daño en los revoques, grafitis, vegetación ascendente, oxidación de la estructura de la carpintería, instalaciones que han quedado obsoletas, entre otros. Y por otro lado también, analizando los conflictos que generan estas nuevas intervenciones que se les fueron al colegio para responder a la falta de lugar, que no respetaron el concepto original y desvirtuaron completamente la idea. Entonces propongo la demolición y retiro de todos estos agregados para volver a darle nuevamente el concepto al colegio, la consolidación de los bordes para poder liberar este centro y este corazón de manzana que va a volver a ser nuevamente el centro del proyecto. Utilizar siempre la preexistencia como punto de origen de todas las líneas rectoras que van a guiar a la nueva intervención y que van a respetar sus criterios compositivos. Y como último, liberar este centro que va a hacer que vuelva a la identidad original del edificio, donde se van a encontrar tanto la nueva arquitectura como la preexistente. Podemos ver entonces que la intervención surge como un complemento de la arquitectura preexistente, que respeta su altura original y que también le gana funciones al subsuelo para generar una mejor vinculación, utilizando las líneas de composición de la preexistencia, tanto como para la altura final, como para la altura que va a tener el basamento del edificio. Y vincularse en todos los sentidos, no solo en planta, sino a través del corte, con un gran vacío central que va a conectar los tres niveles y poder vincular bien todos los espacios de la nueva intervención. Acá podemos ver cómo la intervención se toma de la línea de borde, recomponiendo la fachada de la calle. Acá lo podemos ver, y por otro lado, cómo gracias a esta gran cubierta se cubre toda la intervención, tomando distintas alturas para que se generen ingresos de luces que puedan iluminar naturalmente al colegio. Podemos ver en el programa entonces que en los pabellones originales se concentran las funciones directivas y las aulas históricas que hoy en día funcionan, y en las esquinas se van a mantener
se van a mantener las funciones tanto del jardín como del Instituto de Educación Superior, que van a tomar elementos del patio, tales como la grilla o elementos de la cubierta. Y otro de los temas importantes, otra de las temáticas importantes es el aspecto lúdico en la enseñanza, ya que en el recreo el momento de juego entre iguales constituye un elemento de interacción social y habilidades de comunicación. Y en este momento del recreo, para algunos alumnos, en especial para los alumnos con TEA, trastorno de espectro autista, puede ser un momento del día poco gratificante si no se estructura y planifica. Entonces, el rediseño del patio va a garantizar distintas opciones para todos los chicos. Acá podemos ver cómo en el patio se generan distintos espacios donde van a presentarse juegos, en donde los chicos van a poder desarrollar distintas habilidades, como la puntería, el aprendizaje, la memoria, entre otros, y alternando con estos sectores, espacios verdes estancos que se presentan con bancos y árboles, para poder generar espacios de encuentro, tranquilidad, reposo, bien ubicados. Por otro lado, recuperar este lugar de reunión central del edificio, donde se generen los actos más importantes, pero al mismo tiempo que sea un lugar asignado de deportes para las clases de educación física. Y como último, y no menos importante, el Jardín de la Memoria, que hoy en día está a espaldas de los agregados y no se le está dando la importancia que tiene. Entonces, gracias a la distinción con los solados y alejarlo de todas las construcciones, se lo vuelve a distinguir como un espacio significativo del colegio. Bien, acá podemos ver entonces cómo la intervención se va hacia los bordes, se toma de los bordes para liberar todo este centro y todo este corazón de manzana, como, donde se van a generar distintas propuestas espaciales, tanto una abierta, vinculada con las preexistencias, como una cerrada, por así decirlo, que se va a generar debajo de la gran cubierta. Y también una propuesta tecnológica que se va a dar gracias a apoyos puntuales muy livianos de la cubierta, gracias a una estructura liviana, que va a permitir que este espacio sea completamente fluido y termine de conectar el resto de las funciones del programa. Programa que, como vemos, se va a separar en dos cuerpos principalmente, uno más privado, relacionado con las aulas, el sector administrativo y los laboratorios, y por otro lado, el sector más público, que va a contener el buffet, la biblioteca y toda la planta del auditorio. Y en esta planta podemos ver cómo se vuelve a recomponer la idea que sugiere la cubierta. Bien. En la implantación vamos a poder ver este espacio de aire y de retiro que va a servir como fuelle y de transición entre la arquitectura preexistente y la nueva arquitectura, cómo la nueva intervención recompone el borde, cosa que se va a poder verificar. Esta es una imagen del ingreso al colegio desde la nueva intervención, y también se puede ver cómo toma la altura del basamento para empatar con el resto de la relación de la arquitectura preexistente. Por otro lado, en planta baja vamos a ver el programa separado en dos cuerpos. Uno sistémico, que va a contener todo el programa más rígido, como los laboratorios, sector administrativo y aulas, y uno atípico, que va a contener las funciones de programas mucho más grandes, como el buffet o la biblioteca. Y ubicados puntualmente en las esquinas, los núcleos de servicio que van a comunicar tanto los distintos niveles de la preexistencia como con la nueva intervención, que se conecta a través de estas pasarelas ubicadas en sitios puntuales, con elementos de fijación que permitan su reversibilidad, que es una condición importante cuando se trabaja en este tipo de edificios. Podemos ver entonces, a través del corte, cómo se genera la vinculación de este espacio de apropiación en planta baja junto con todo el espacio del patio, que se va a poder verificar a través de un recorrido y una vinculación en toda la planta. Y por otro lado, acá vemos cómo este espacio, gracias a las carpinterías vidriadas, va a romper esta barrera entre el adentro y el afuera, y va a generar un espacio completamente unido y vinculado, tanto desde adentro del colegio como con el patio. En planta alta vamos a poder encontrar una circulación lineal, netamente de paso, digamos, que se va a generar vinculada al cuerpo sistémico, y una circulación de apropiación y expansión que se va a generar relacionada con el cuerpo atípico. Podemos también distinguir los distintos tipos de armados de aulas que se va a posibilitar gracias a la utilización de un sistema de placas pivotantes que mediante un riel superior pueden unir distintas formas de armado de las aulas. En esta imagen podemos apreciar esto, y cómo el mueble de apoyo guardado permite el material didáctico permanentemente dentro del aula,
y además la importancia de la ventilación cruzada para el acondicionamiento natural de estos espacios. Después en el subsuelo vamos a encontrar un espacio completamente fluido, integrado, en el que se pueden realizar todo tipo de actividades, pero que aún así, si es necesario, se puede independizar. Solo el sector del auditorio, mediante la utilización de un doble cortinado de telón acústico, e incluso, de ser necesario, utilizar solo una parte de él, en caso de que sea necesario menos público. Por otro lado, a través del corte vamos a ver cómo se relaciona esta vinculación, esta separación de los espacios mediante el doble cortinado, o cómo se genera toda la vinculación de toda la planta generando un recorrido. Y también lo que vamos a poder observar es el ingreso de luz natural proveniente mediante lucarnas que van a dejar pasar la luz natural, pero en caso de ser necesario, mediante un sistema de celosías puede cerrarse oscureciendo completamente la planta del subsuelo. Acá vemos cómo se genera la relación entre estas lucarnas y el sector del auditorio, y cómo es la relación morfológica que tienen estas lucarnas. Bien, para la materialidad elegí sistemas constructivos de rápida resolución y que tengan una durabilidad y bajo mantenimiento por el uso intensivo que estos edificios proponen. Hacia calle 5 vamos a poder ver cómo se toma la altura del basamento, como habíamos dicho, que también va a posibilitar el aislamiento, una barrera acústica y visual de la calle frente al colegio, y por otro lado, cómo se toman del ritmo de las carpinterías preexistentes para tomarlo como un signo de repetición dentro de los parasoles que protegen el primer nivel de la biblioteca. Y después hacia la calle 57 vemos cómo se extiende el muro perimetral, tomando el ritmo de los pilares, utilizándolo también para la continuidad de los parasoles que van a proteger a las aulas hacia calle 57. Acá vemos cómo se genera la relación de esta cubierta que permite el ingreso de luz indirecta, a la vez que protege de la radiación solar directa, y por otro lado, cómo este elemento de control solar de los parasoles no solo protege la luz, digamos, del sol, sino que también permite una cámara de aire que separa la calle de las aulas, y una ventilación cruzada por medio de la colocación de las carpinterías cruzadas. Y después podemos ver cómo los muebles de guardado dentro de las aulas y la separación que se generan, tanto del pasillo para ingresar a las aulas, generan un sistema de protección acústica que lo protege de los ruidos directos que van a provenir del patio. Acá podemos ver cómo se genera esta relación de iluminación natural de la biblioteca, y también el control que se produce mediante los parasoles que están ubicados hacia calle 5. Bien, para la estructura utilicé una resolución estructural prefabricada que me solucionara los requerimientos espaciales que voy a tener, y principalmente utilizo 2 vigas C emparejadas de 300 por 100, que mediante un sistema fijo que va soldado a las columnas, se unen a las vigas mediante pernos ocultando este elemento. Y por otro lado, utilicé para las losas un sistema de steel deck o placa de acero colaborante. La electricidad se complementa con el sistema de iluminación natural que tiene el edificio, y además va a responder a los requerimientos de uso independiente que tiene el edificio mediante la colocación de distintos tableros seccionales estratégicamente ubicados. Por otro lado, los bloques sanitarios, al estar unificados en 2 espacios, se puede ver cómo se generan 2 tipos de tanque, uno de bombeo en el subsuelo y uno de reserva en la parte superior, generando la continuidad del servicio y pudiendo permitir que siga funcionando en caso de corte de energía eléctrica. Y por otro lado, el requerimiento que tenemos al tener baños en el subsuelo, cómo se permite el desagüe mediante pozo de bombeo cloacal. Bien. Para la cubierta vamos a encontrar un sistema modular que se compone de 2 paneles triangulares enfrentados y con pendiente hacia uno de los lados, en el que se va a poder conseguir el encauzamiento gracias a unas canaletas que va a permitir la reutilización del agua de lluvia. Como podemos ver en este esquema, se encauza el agua de lluvia mediante los caños pluviales escondidos, ocultos e insertos dentro de las columnas estructurales, para que mediante filtros y un tanque cisterna se vuelva a reutilizar dentro del sistema sanitario del edificio. Y por otro lado, acá podemos ver cómo se genera el encuentro de la nueva intervención con la preexistencia mediante apoyos sutiles y en puntos muy
en la menor cantidad de puntos posible para que dañar lo menor posible la preexistencia y permitir que este proceso sea reversible. Así que bueno, me gustaría, como para finalizar, dejar una conclusión de lo imprescindible que es y la importancia que tiene la planificación de los espacios escolares, de responder ante todas las necesidades de los chicos y brindarle un espacio de contención a todos, sin importar la contención. Agradecer a mi familia, a mis amigos, a la Facultad de Arquitectura, al taller, especialmente a Ana Ottavianelli y a Santiago Bianchi, que me acompañaron en todo este proceso, y bueno, también agradecerle a la Facultad Pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias. Bien, Paula. Bueno, nosotros ahora nos vamos al otro Zoom y ya volvemos. Tenés este espacio para vos, por un ratito. Dale, muchas gracias, Ana. Del día. Bueno. Bueno, seguimos el orden de hoy. Dale. Bueno, antes de que me olvide, para no dejarlo al final, porque están después todos pendientes de Paula y nadie escucha esto, no, realmente agradecerle a quienes nos acompañaron en la comisión, a Agustín, Fabiana, Santiago y a Maidana, lo voy a decir ingeniero, porque son más serios, y al ingeniero Maidana, realmente por acompañarnos en este trabajo de evaluación. Para nosotros es muy importante, lo digo como taller, porque nos traen la visión no solo de otros campos, sino aún dentro del mismo campo, de experiencias desarrolladas en los propios talleres o en estas instancias de evaluación. Así que muchísimas gracias. Bueno, la trampa que tiene hablar primero es que, por ahí digo, todo lo que había pensado, más cuestiones que a lo mejor se incorporaron en el transcurso de la discusión. Con lo cual, bueno, hay cuestiones que tiene, en definitiva, porque son compartidas, ¿no? Entonces, por empezar, nos sorprendió gratamente la compenetración, más allá de lo estrictamente arquitectónico, de lo temático, digamos, realmente un compromiso con el tema y el programa que desarrollaste. Así que a partir de ahí, bueno, sí son referencias particularmente urbano-arquitectónicas que voy a señalar en lo conceptual, recogen la experiencia que has venido desarrollando en el taller y que se identifican claramente con la propuesta pedagógica, ¿no? En términos de darle un nombre a cada cosa, a conservar, a liberar, a intervenir, adiciones a los elementos que tuviste en cuenta para realmente desarrollar el nuevo proyecto, que tiene que ver con líneas, con módulos, etcétera, etcétera, que bueno, si bien están asociados a una nueva concepción, también tienen su arraigo en las preexistencias. Así que bueno, felicitaciones por el proceso, y no me refiero solo al de este trabajo, sino al de estos años, y por el resultado al que arribaste. Paula. Muchas gracias. Bueno, ¿quién sigue? ¿Digo yo? Dale, Dale. Agustín. Bueno, Paula, ¿cómo te va? Te felicito. Gracias. Fue un lindo viaje al cual nos invitaste, te diría un poco acelerado. Estaba muy nerviosa. Como, ¿viste esos viajes que tenés ganas de disfrutar el paisaje por la ventana y va demasiado rápido el auto? Bueno, yo también, antes de hacerte una devolución, quería agradecerle a Ana y a Fernando por la invitación. Ha sido un placer y un honor, y desde ya también compartir esta comisión con Santiago y con Ángel y con Fabián. Es un placer. Y respecto de tu trabajo, Paula,
te quería felicitar. A mi modo de ver, es un trabajo muy difícil. Estos edificios, vos tomaste estos dos edificios, el Normal 2 y lo que hoy es el Liceo Víctor Mercante. A mi modo de ver son dos ejemplos muy difíciles de intervenir, porque son edificios que están de clara identidad clásica, son relativamente exentos, o en este caso ni siquiera exentos, de una de las caras, y en terrenos triangulares generando una clara espalda en los otros dos lados. Por lo tanto, toda intervención es muy difícil, tanto desde lo geométrico, que te las habrás visto chinas, seguramente, como desde lo urbano también, porque es animarse a pensar situaciones urbanas que hoy no existen. Fernando, en la charla que tuvimos en privado, hacía referencia a su vivencia de caminar las inmediaciones del Normal 2, y lo hacía casi refiriéndose, sin haberlo dicho, a la calle 5. Pero si tomás la calle 57, es una calle prácticamente fantasmagórica de la ciudad, porque es una calle a la cual dan dos espaldas de dos complejos de igual cuño, ¿no? Que miran hacia otro lado. Son grandes complejos que ocupan una manzana entera y niegan una cuadra entera de la ciudad, y esas son coincidentes. Entonces, aventurarse a pensar eso es un desafío grande. Me gustó mucho, en tu caso, el abordaje que hiciste respecto del debate sobre el tema, para que si todavía queda alguna duda respecto de que la arquitectura es construcción de conocimiento y no levantar paredes, y no con esto le resto importancia a levantar las paredes, pero es mucho más que eso. Vos hiciste una reflexión profunda sobre lo que es el edificio escuela, lo que es el vivir la escuela, lo que era en el siglo XIX y lo que es ahora. Y me parece que es un puntapié inicial ineludible para pensar cualquier proyecto de arquitectura. Pensar qué es el tema que tengo que resolver en el hoy, en el ahora, en el sitio que me toca, con los usuarios que voy a tener. Me parece que ese enfoque es muy importante y muy valioso, y queda demostrado que enriquece o nutre todo el resto de la reflexión. Todas tus decisiones que siguieron a partir de allí estaban ligadas a tu forma de entender el espacio escuela contemporáneo. Y no solamente repensar el aula, sino repensar el patio y repensar ese espacio público interior que no es el aula y tampoco es el patio, ¿no? Que es, te diría, lo más novedoso de todo. Yo me acordaba de la ampliación del Reina Sofía, de Jean Nouvel, que le anexa una ampliación a la espalda de un edificio histórico y tiene que resolver un frente urbano que antes era un frente residual, y genera ese espacio nuevo que es bajo una gran cubierta. Pero vos le sumás ese espacio interior inespecífico, esos halls en 2 o 3 pisos y demás, ya que les apuesta. Yo me quedé con ganas de que esos halls se relacionen más en corte, un poquito, y que en todo caso el hall del subsuelo se relacione un poquito en corte con el patio, sin comprometerlo, porque lo has recuperado al demoler edificios y demás, pero bueno, uno siempre quiere más. Me pareció muy motivante el planteo, muy imaginable y muy seductor el abordaje por el tema y no por lo material. Casi como te diría, un rescate de la disciplina, ¿no? Somos intelectuales. Lo material es una consecuencia, no es el fin en sí mismo. Así que te felicito, muy lindo trabajo, muy inspirador. Bueno, muchas gracias. Santiago Weber. Bien, aprovecho también para agradecer al taller la invitación. Es la primera vez que compartimos
estas defensas, y la verdad que la he pasado muy bien. Compañeros, comentar 2 o 3 cuestiones. Me parece que estos trabajos, digo, con una intervención tan localizada, digamos, tan definida, en un terreno, media hectárea aproximadamente, digamos, que corre el riesgo de transformarse en un proceso meramente instrumental. Me parece en ese sentido y valoro mucho que lo has sabido conceptualizar y complejizar, digamos, en el marco temático que le corresponde. Entonces, por ese lado, digo, me parece que el laburo te paraste, digamos, vos muy bien a partir de esa decisión. Y eso también te ha llevado a hacer un reconocimiento, digamos, preciso, comprometido con la preexistencia, para reflexionar acerca de los posibles vínculos materiales que tu proyecto podría generar con los edificios del Normal 2. En ese sentido, creo que los aspectos tecnológicos del proyecto se saldan bien, digamos. Se trata de una gran cubierta, prácticamente que define todo el espacio, que está, que arquitectónicamente es un valor, que configura contundentemente, digamos, todo el tema espacial que debe resolver. Digamos, por ahí yo tenía, digamos, unas cosas como para seguirlas pensando, ¿no? Y para futuros proyectos, sobre el tema de la educación, de la escuela en definitiva, en nuestro país, que digamos, con los consabidos problemas y dificultades de mantenimiento históricos, y que, bueno, esperemos alguna vez se transformen. Digo, probablemente en el sentido de la elección de la paleta de materiales, o algunas decisiones que bueno, son contundentes en el sentido de, digamos, tener al hecho de hundir un tercio del colegio te produce la necesidad del bombeo cloacal. Digo, por ahí me meto un poquito más en cuestiones de instalaciones, pero que nada, digamos, en la escuela pública de la provincia son situaciones que, bueno, digo, no están mal pensarlas como un futuro mejor, imaginar un futuro mejor, pero que, bueno, nada, son temas que en definitiva son posiciones sobre el tema. O sea, no vengo a invalidar nada con el comentario, sino nada, como tirar como para seguir pensando. Así que nada, digamos, yo lo que veo, más allá de todo esto que te comento, es como un gran compromiso con tu trabajo. Y eso creo que va más allá de la resolución del mismo, sino, digamos, que has integrado temas y buscando construir conocimiento sobre el tema educativo. Y eso me parece que es muy bueno. Así que nada, te felicito, buen trabajo y suerte en la vida profesional. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fabiana o Ángel. Quiere hablar Ángel y si no hablo yo. Habla, Fabiana. Hablo, bueno. Bueno, yo también entonces agradecer al taller y a los otros profesores. Con los que compartí una tarde muy interesante, viendo propuestas que nos acercan a estos trabajos finales de carrera. En el caso tuyo, Paula, me gustó mucho el trabajo bajo diferentes aspectos. Por una parte, creo que te plantaste frente al tema y lo fuiste armando a partir de todo un procedimiento, de un proceso proyectual muy claro, que es replicable para otros casos. Creo que fue muy interesante
esa idea de entender a la ciudad de La Plata desde la visión de la educación, donde estaban ubicados los edificios fundacionales o posfundacionales dedicados a la educación, cómo eran esas características manzanas. En realidad te enfrentás con un caso que yo pienso que es un desafío, ¿no? La manzana triangular con esas dos preexistencias, bueno, un poco lo que hablaron mis antecesores. Entonces, creo que el hecho de entender la ciudad de La Plata, las características de estas escuelas palacio, y sobre todo las transformaciones que este edificio en particular tuvo a lo largo del tiempo, es que pudiste llegar a darle una respuesta. Digo, cosas muy para nosotros, los platenses, o bueno, los que generamos proyectos acá, el hecho de recomponer la línea municipal, de dejar el corazón de manzana, no son casuales, digo, tienen que ver con este proceso que vos venís desarrollando desde el principio. Y valoro mucho todos los estudios gráficos que hiciste. En un momento, creo que vos no lo contaste ahora oralmente, pero está en tu carpeta, cuando hablas de los desajustes, si te referís a desajustes tipológicos, funcionales, espaciales, técnicos, todo por la vía gráfica, con una especie de diagnóstico, de propuesta de intervención y de cómo sería el resultado. Creo que es una actitud crítica sumamente valorable, con la cual vas a poder enfrentar este y otros temas. Bueno, creo que básicamente esto, así que felicito, Paula, y bueno, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Ángel, ¿querés sumar alguna cosita? Simplemente no puedo opinar de este trabajo porque no lo conozco, creo que la asesoría la hizo un colega, pero hago la reflexión de que este sistema de proyecto final de carrera, a mí me parece que yo vengo de otra facultad y de otra formación, me parece sumamente acertado y sumamente interesante. Me ha enseñado todos estos años que he colaborado con ustedes muchísimo sobre abrir un poco el panorama que tenemos los ingenieros y valorar las ideas que surgen de esta generación jóvenes que están naciendo a la profesión. Así que me parece un acierto, me parece que cuando las cosas son valederas y son acertadas hay que reconocerlas, y valoro mucho y felicito a los profesionales nuevos. Así que era un poquito, para no opinar de estructura, para opinar de general. Gracias. Muy linda la opinión, Ángel, la verdad, la de todos, obviamente, nos encantó. Es un espacio de crecimiento, no solo un espacio, no es solo es el día de Paula, que hoy se recibe de arquitecta, sino que también es un espacio de construcción entre los docentes y los estudiantes y ya arquitectos. Así que no voy a agregar mucho más, has terminado un camino muy interesante, con bastante esfuerzo, con este trabajo para llegar a un lindo resultado. Así que bueno, no más que decirte que tenés un 9 en tu proyecto final de carrera. Paula. Muchas gracias.